Bueno, estimados alumnos que están cursando la materia de gestión territorial y ambiental de la carrera de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agronómica, aquí en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nos toca avanzar la segunda parte del segundo capítulo de avance de la materia, viendo ahora lo que es la ordenación agrícola con mira a corregir el pH de suelo para un cultivo dado. Para ello vamos a seguir trabajando con la base de datos que hemos venido desarrollando, donde vamos a establecer la estrategia de diseño y muestreo que vamos a recolectar información de campo, vamos a ir a hacer la recolección de campo, asimismo vamos a hacer la interpolación de los elementos que vamos a requerir para hacer los cálculos necesarios y estimar la necesidad de yeso agrícola o de sulfato de calcio que necesito aplicar en el predio para bajar los niveles de pH y que estén acorde al requerimiento del cultivo, así pueda nutrirse de la mejor manera el cultivo. Entonces comenzamos a desarrollar la práctica, nos vamos al desarrollo práctico respectivo. Recuperamos nuestro proyecto que hemos venido realizando y hacemos nuestra estrategia de muestreo. Entonces, para hacer la estrategia de muestreo, usted va a hacer el siguiente proceso. Mire, el siguiente proceso, el cual le va a ayudar a establecer, en este caso, el número de muestras que necesita trabajar. Analicemos, mira. Para sacar el número de muestras, entonces veamos cómo vamos a calcular el número de muestras. Nuestro número de muestras, en este caso, el número de muestras va a ser igual a van a sumar ustedes la cantidad que tiene su primer apellido. Por ejemplo, en mi caso, Magne tiene 5 letras. A eso le van a sumar ustedes la cantidad que tiene de letras en su segundo apellido. En mi caso, Salazar tiene 7 letras. Esto menos total de 12. A eso ustedes le van a agregar un 0. Y esa va a ser la totalidad de muestras que van a emplear en el presente diseño. Quiere decir que voy a trabajar en una base de 120 unidades de recolección de información de campo, en lo cual me va a permitir ver la variable de distribución del pH en el predio para estimar dónde necesito hacer más corrección y dónde no necesito hacer corrección de pH, que está dentro del rango que requiere el cultivo. Vamos al siguiente proceso. Vamos al postulado de Hauber. Para eso requiero mi superficie. Mi superficie, como vieron en el comienzo, era de 1.202,6 hectáreas. La superficie total de la propiedad. Sabemos que 100 hectáreas hacen 1 kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que la superficie de mi predio es de 12,03 kilómetros cuadrados. En base a eso voy a calcular ahora mis elementos que necesito realizar en función al postulado de Hauber para distribución de muestras sistemáticas, que dice que el factor es igual a la superficie sobre N. Si ustedes ven, dice que es igual a la superficie de muestreo, en este caso, en kilómetros cuadrados para que salga kilómetros, sobre o relacionado como cociente el número de muestras. En este presente caso, aquí va a ser igual 12,03, que es mi superficie, sobre la cantidad de muestras que voy a rellenar. Son 120. A esto le aplicamos raíz. Esto me da un resultado de 0,317 kilómetros por muestra. Quiere decir que una muestra va a tener un radio de acción de 317 metros como área de representatividad para el análisis espacial de su comportamiento.
Ahora, el siguiente proceso es estimar el factor de dispersión. Este factor de dispersión dice que tiene que estar distribuido entre 1 y 2, entre esos dos valores. Para el presente caso, vamos a utilizar un factor de dispersión intermedio, quiere decir un factor de dispersión de 1,5 de escala. En el práctico siguiente que nos toca hacer de corrección de suelos ácidos, ahí vamos a entrar a detalle lo que es la estimación del factor de dispersión. Ahora quiero que se concentren en el factor de distribución. Este es el factor de dispersión. Entonces vamos a calcular la distribución de las muestras con base a un factor de dispersión de 1,5. Para calcular tengo que hacer la siguiente fórmula. Que la distancia entre líneas y la distancia entre muestras. La distancia entre líneas va a ser igual a ¿qué? Al factor multiplicado por el factor de dispersión. Y la distancia entre muestras va a ser igual al factor, pero ya no puede ser multiplicación, fraccionado por el factor de dispersión. Tomando esas variables que tenemos, el factor de dispersión es 0,317. Entonces aquí lo multiplicamos por 1,5 y aquí lo dividimos entre 1,5. Prácticamente, ¿qué estamos haciendo? La elongación del resultado o la compresión del resultado. Esto me da por un lado 0,475 kilómetros y por el otro lado me da 0,211 kilómetros. Redondeado, tenemos que redondear uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Quiere decir que redondeado 475 kilómetros, que serían ¿cuánto? 475 metros. Sin redondear sería 475 metros. Este lo voy a redondear hacia arriba con múltiplo de 50, que decir que lo voy a redondear a 500 metros. Y este que está en la parte inferior me sale 211 metros. Lo voy a redondear para equilibrar, lo voy a redondear hacia abajo, que lo voy a redondear a 200 metros. Quiere decir que voy a tener una distribución de líneas de cada 500 metros. Cada 500 metros voy a tener una línea de muestreo. Y sobre esa línea que va a marcar mi plomada de recolección de muestras, cada 200 metros voy a levantar una información de pH en la unidad territorial. Entonces nos vamos a recolectar información. Bueno, ya hemos calculado, ya sabemos que nuestra distancia es 500 entre líneas y 200 entre muestras. Ya podemos activar y empezar a hacer nuestra distribución. Fíjense, aquí tengo el deslinde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con el deslinde voy a mantener un margen de seguridad. ¿Qué se hace? Se cuentan los catetos. Contamos los catetos. Aquí tengo un cateto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 catetos, como pueden ver. Indica, por cada cateto que tengo en el predio, tengo que tener 10 metros de seguridad. Quiere decir que en mi caso, mi factor de seguridad, ¿cuánto va a ser? Va a ser 80 metros. Va a ser mi margen de seguridad, 80 metros. Entonces quiere decir que ni una muestra tiene que estar 80 metros en el margen de la propiedad. Algunos, si ven que tienen muchos catetos, pueden bajar hasta 5 metros.
por cateto. Si tiene muchos catetos. Muchos catetos normalmente se indica cuando una propiedad tiene arriba de 6, dice, en la teoría. Entonces tengo arriba de 6 catetos, entonces multiplicaría por 5. Entonces ya no sería 80 metros, sería 40 metros mi margen de seguridad. Quiere decir que dentro del alambrado, 40 metros adentro de la propiedad, no tiene que haber ni una muestra, porque si tuviera una muestra estaría representando más área del vecino que mi área del predio. Entonces, hacemos ese margen de seguridad de la siguiente manera. Utilizamos, si ustedes ven, una opción de ArcGIS, que es la opción buffer. Esa opción buffer me permite crear un margen de seguridad. Va a ser como una membrana de protección. Entonces le digo, quiero que agarre el delinde y me genere la membrana. ¿Qué unidad va a ser? Va a ser unidades de metros. ¿Cuánto? 40 metros. Sí, fugor redondeada, aplanar, y quiero que aquí sea todo disuelto como una unidad singular. Y esto me permite, como pueden ver, formar mi membrana. Entonces, como pueden ver, ahí tengo mi membrana. Ahora, esa membrana que he formado, no tanto del exterior, sino del interior, tengo que reducirla a mi propiedad para formar lo que es mi área de muestreo. Área de muestreo. No va a ser toda la propiedad porque voy a tener ese margen de seguridad de 40 metros. Para formar mi área de muestreo, empleamos la opción Erase. Esa opción me permite descontar un área de un área total, hacer como una resta espacial dentro de dos polígonos vectoriales, como una subtracción. Entonces le digo, Erase, quiero borrar de la superficie total, que es de encontrar polígonos, lo que viene a ser la membrana. Y al recontar la membrana que voy a tener, mi área de muestreo. Y ahora quiero que vean mi área de muestreo. Si elimino la membrana, miren, ya queda mi área de muestreo. Mi área total llega hasta aquí, miren. Voy a cambiar este de color para que lo podamos ver mejor. Ya, miren. Mi área total llegaba hasta el margen naranja. Ahora mi área de muestreo es lo que está dentro de mi propiedad. Quiere decir que en este lugar, que es el factor de seguridad de borde, para que no haya error de borde en cuanto a la recolección de información de campo. Calculamos la superficie. Luego, quiero calcular el área de donde del área de muestreo. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué dio error? Mire, porque ya tengo la superficie del predio, entonces voy a borrar este campo, queda la superficie total, y ahora lo vuelvo a actualizar otra vez. Y ahora le digo calcúleme la superficie del área de muestreo. Cuando existe el campo superficie da error, entonces tengo que borrarlo. Y miren ahora ya mi área de muestreo, ¿cuánto es? De las 1202,6 hectáreas que tiene la propiedad, para muestrear voy a tener 1140,89. Ese va a ser mi área de muestreo. Tomando esa área de muestreo, ahora puedo hacer el diseño de mis datos. Voy a continuar. Voy a hacer el diseño de muestreo. Llevando a cabo eso, voy a la opción View o Análisis
Tools. Y le digo aquí, data, sampling, y dentro de sampling elijo la opción Create Fishnet. Fish, pescado. Net, res. Créeme una red de pescar, que es una estrategia de recolectar información de campo a través de un diseño de capturar una información, pero en este caso a partir de una apertura espacial, que lo que hemos hecho anteriormente en los cálculos es estimar esa apertura espacial para recolectar el pH o la información de pH en este predio. Entonces, le decimos, créeme, le digo, en este caso, el diseño. ¿Y en función de qué va a estar? Del área de muestreo o de la propiedad. Va a estar de la propiedad. ¿Cuál es la distancia entre muestras? Es 200 metros y entre líneas 500 metros. Cuando coloco este diseño, ¿qué quiere decir? Cuando coloco el menor abajo y el menor arriba y el mayor abajo, quiere decir que mi diseño va a ser en esta orientación. Va a ser este o este. O sea, voy a seguir el sentido 90 a 270 grados en la brújula. Y sobre esas líneas se va a distribuir cada 200 metros una muestra. Eso quiere decir cuando coloco el menor arriba y el mayor abajo. Si esto lo invirtiera, en este caso, lo invirtiera, donde colocaría el mayor arriba y el menor abajo, el diseño se vuelve norte-sur, recuerden, el diseño se vuelve norte-sur. O sea, volcaríamos el diseño en sentido norte-sur. Dependiendo de la estrategia que vayan a tomar en la recolección de campo, ustedes son libres para elegir la orientación. Le digo, y miren, ahí tengo mi dato. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? Quiero que vean esta parte de aquí. Perdón. Esta parte de aquí. Mi coordenada, ¿se acuerdan en qué unidad está? Está en grados decimales. No está en UTM. Por eso no me salió nada. Quiere decir que esta coordenada, como están en grados, están en el geoide. Necesito llevarla en formato plano. Quiere decir, aquí lo tengo en qué? En formato de latitud y longitud, como hicieron en el inicio de su diseño. Tengo que llevarlo a UTM, donde en UTM voy a tener X, Y. Entonces, para hacer eso, elimino lo que hice, este diseño no label, este diseño también, como también voy y lo remuevo del disco duro. Diseño 1, perdón, y diseño label también se va. Los dos que fueron los que se generaron. Y ahora, la propiedad, si ustedes observan, en la fuente espacial, está en grados decimales, lo voy a llevar a UTM. Todos estamos trabajando en la proyección WGS 1984 zona 20 sur, es a la cual voy a proyectar la presente cobertura. Para proyectarlo le digo a la opción proyecten y esta opción
La opción Project es la que me permite cambiar de sistema una cobertura para que pueda trabajarla en metros. Entonces le decimos Gondra poligonal y yo le voy a poner Gondra UTM. ¿En qué unidades? Yo lo tengo aquí como favorito WS 1984 UTM zona 20. Quizás ustedes no lo tengan como favorito. Si no lo tiene como favorito, va a ir a Projected. Dentro ahí va a buscar UTM. Dentro ahí va a buscar WS 1984 hemisferio sur. Y ahí tiene la zona 20 localizada. Para declararlo favorito, hace un clic en esta estrellita de aquí. Y así puede agregarlo como favorito para futuros usos de modo más rápido y accesible. RAM. Y ahí tengo mi zona Gondra UTM. ¿Cuál es la diferencia? Miren, vean la referencia espacial, ahora está en WGS 1984 zona 20 sur. Entonces, ahora recién puedo hacer mi diseño de muestreo. O sea, recién puedo utilizar la opción Sampling, Graph Efficient. Recuerden, un requisito para generar esta opción y desarrollarla es tener una cobertura vectorial en formato UTM. Entonces le digo que voy a generar el diseño. ¿Y en base a qué va a estar definida? En base a la propiedad Gondra UTM. ¿No? También pueden hacer lo siguiente, miren ustedes, miren. Para no confundirse, miren. Le dicen Insert, nuevo mapa. Para que les salga más rápido. Miren. Listo, genero un nuevo mapa. En ese mapa que me ha generado, no voy a utilizarlo, solamente lo voy a utilizar temporalmente. Elimino y recupero la última cobertura que hice. Que es Gondra UTM. Quiero que observen en la parte inferior central. Fíjense, ya la proyección aparece en UTM. Ya no aparece como estaba anteriormente. Fíjense, anteriormente me aparece en W y S, que es en latitud y longitud. Ahora me aparece en UTM, ¿no? Entonces ahora empleo la opción, miren, Create Fishnet. Le decimos diseño. En base a Gondra UTM, miren, ya todo apareció en UTM. Coloco lo que tengo establecido, 200 y 500. 200 metros entre línea y 500 metros entre muestras. Mi cálculo que hice en mi geoestadística y le decimos RAM. Y miren, ahora ya tengo mi dato. Recuerden, tengo una muestra que llegan, como pueden ver, llegan hasta el deslinde. Por ejemplo, esta muestra de aquí, esta muestra de aquí, y llega hasta el deslinde. Entonces, esa muestra agarro, copy, y la llevo aquí. Y aquí le digo, paste. ¿Para qué? Para quedarme con lo que hay dentro del área de muestreo. Entonces, este Gondra UTM ya no me sirve, lo puedo remover. Este escenario también. Y ya tengo mi, en este caso, mi diseño de muestreo y mi área de muestreo. Tengo que quedarme solamente con las muestras que están dentro del área de muestreo. Para eso le decimos la opción que empleamos cuando recortamos los municipios con los departamentos en estudio. Utilizamos la función clip, que es la herramienta que me permite recortar elementos vectoriales. Tal es el caso aquí, como pueden ver, puntos con polígonos. El requisito siempre es recortar con un polígono. Le decimos clip. Voy a recortar ¿qué cosa? Mi diseño label, que es todo esto aquí, con mi área de muestreo.
para formar mi muestreo. RAM. Y ahí tengo mi muestreo. Elimino diseño no label. Y como podrán ver, ahí tengo mi muestreo. Ya puedo eliminar mi área de muestreo, también ya no lo necesito. Lo utilicé solamente como factor de seguridad para no tocar los bordes, eliminar el error de borde. Y ahí tengo mis unidades de muestreo, las cuales puedo representar, etiquetar y ubicar con sus respectivas coordenadas espaciales. Y esta es mi unidad de muestreo. Entonces, son las líneas de recolección de información de campo que voy a hacer. Ahora ubico mis coordenadas y mis etiquetas de todo mi área de estudio. Ahí tengo. Mi diseño tenía ¿cuánto? 120 muestras, como pueden ver. Ustedes vean cuántas me quedé, 114. ¿Por qué tuve 6 muestras menos? Porque, recuerden, 6 muestras menos, no tuve 10, ni 20, ni más. Por el efecto de redondeo que hice. Recuerden, un redondeo hacia arriba y otro redondeo hacia abajo para tratar de equilibrar la balanza. Pero esos 40 metros de factor de seguridad de que tuve en los bordes hizo que se eliminaran 6 muestras que iban a quedar en los catetos. Entonces, mayormente, ¿qué tengo? Que tengo 6 muestras menos. Esas 6 muestras menos mayormente representan los catetos mayores que han sido influenciados con una muestra menos en su diseño. Entonces, nos vamos aquí al muestreo. Venimos aquí a Data. Abrimos la tabla de atributos y hacemos los cálculos correspondientes. Entonces, para enumerar las muestras, lo que hacemos es crear 3 campos. 3 campos que van a tener el número de muestras, un campo que va a tener la coordenada X y otro campo que va a tener la coordenada Y respectivamente. Para eso generamos las muestras. Este campo muestra va a ser tipo texto, porque va a ser M1, M2, M3 en forma alfanumérica. Y de dígito va a tener 10. De ahí vamos a tener la X-Core, que va a ser formato entero largo. Como ustedes saben, las X tiene 6 dígitos, entonces le digo numérico, con 8 dígitos y sin decimales, 0. De la misma manera, generamos la Y-Core, que también va a ser numérico, con 8 dígitos y 0 decimales. Guardamos y procedemos ahora a rellenar esos campos. Primero la forma alfanumérica, que es de las muestras. Vamos a la calculadora de campo y le decimos, las muestras van a estar numeradas alfanuméricamente por la letra M más str, que viene a ser la función de convertir un número a cadena. El número de cadena que voy a utilizar es apoyarme en este campo fit, donde tengo comienza en 0, entonces le digo fit, y para que comience en 1 le digo más 1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a concatenar M, que es un texto, con la suma del fit más 1, que va a ser el correlativo, y lo tiene que volver texto para poder concatenarlo o unirlo a una letra. ¿Ok? Ya tengo enumeradas mis muestras, como pueden apreciar, M1 hasta M114. Paralelamente tengo que hacer el X-Core y Y-Core. Para ello hago clic derecho en X-Core y le digo calcular geometría. Elegimos aquí las X-Core para la coordenada X y el sistema va a ser igual al muestreo. Ok. Lo mismo vamos a hacer en las Y-Core. Calcularte geometría. Ahora es el punto Y con la coordenada Y.
va a tener la misma proyección del muestreo. ¿Ok? Y ahí tengo mi coordenada Y, donde cada muestra tiene su coordenada X, su coordenada Y y su número correlativo. Estas muestras van a ir en el mapa, porque indican dónde se levantó la información de los puntos de pH. Ahora, como pueden ver, enumerar una muestra que da los campos X core y Y core demora tiempo. Esto lo vamos a hacer en todos los mapas que vamos a hacer de agricultura. Pero demora tiempo hacerlo y nos va a demorar tiempo en el proceso de elaboración del video. Entonces, vamos a hacer una macro que lo haga esto automáticamente. Para eso, vamos a hacer el desafío de ¿qué? De eliminar lo que hemos hecho. Eliminar. Eliminamos. Cuando se elimina un campo, ya no se puede recuperar, recuerden. Aquí lo estoy eliminando porque le voy a escribir el siguiente código de programación. Guardo. Abrimos el Python. Entramos a Python, la IDLE, y generamos una nueva ventana. Generamos aquí el IDLE. Y llamamos a una nueva ventana. Aquí lo que vamos a hacer es escribir el siguiente código de Python, que es el que hace en forma automática el proceso que hemos hecho de enumerar alfanuméricamente una muestra y colocar su coordenada X y Y a cada uno de los puntos respectivamente. Y no demorar los 2 o 3 minutos que nos demoraría hacerlo en proceso manual, sino hacerlo con un solo clic en cuestión de segundos. Entonces escribimos el siguiente código. Entonces abrimos el código de Python para poder escribir estas 10 líneas que nos van a simplificar mucho el proceso en los siguientes prácticos que vienen más adelante. Entonces veamos y explicarle un poco qué es lo que hace estas líneas en forma automática. Miren. Primero lo que hacemos, si ustedes observan, es importar la librería. Una vez importada la librería, creo la variable ingreso, en base a la cual tengo los datos obtenidos como parámetros, como una sola fuente que el usuario va a ingresar en el formulario. Realizado eso, realizo 3 campos nuevos, 3 add-field, 3 campos nuevos. El campo muestra, el campo X-core y el campo Y-core, como hicimos manualmente, con su respectivo tipo de formato de campo. El de muestra tipo text, el de X-core tipo long, el de Y-core tipo long. En formato, el de texto tiene 10 dígitos y los long tienen 8 dígitos, pero enteros, por eso van en el primero, no tienen decimales, y el tipo texto solamente tiene 10 espacios o 10 dígitos alfanuméricos que puede almacenar. Una vez realizado eso, hago correr, en este caso, hago correr una función que se llama addXY dentro de ARPy, donde lo hago correr en la variable ingreso. Esto lo hago para que incorpore en la base de datos las coordenadas XY de cada punto presente en la unidad muestral. Entonces, esta función addXY adiciona las coordenadas, pero las adiciona en forma con decimales. Y mis datos quiero que sean en formas enteras. Entonces, estas coordenadas generan estos campos. Automáticamente generan estos campos. El point X y el point Y. Pero esos campos tienen decimales. Entonces, lo que hago es hacer 2 calculadores de campo para que esos puntos con decimales pasen ¿a dónde? Al X-core previamente creado sin decimales, como también pase al Y-core previamente creado sin decimales. Una vez realizado eso, agarro y hago la calculadora de campo para el campo muestra, que es donde va a ir el dato correlativo alfanumérico, quiere decir va a ir A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente, o M1, M2, M3. Para eso hago este proceso, donde digo que M va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria del feed más 1, o sea, convertido en canal a través del STL y acoplado a la letra M.
Finalmente, una vez hecho la numeración, borro los campos que me creó addXY, que son el point X y el point Y me creó de forma automática. Una vez realizado todo esto, procedemos a guardar la macro. A la macro le damos el nombre macro05.py. ¿Dónde lo vamos a guardar? Recuerden, lo guarda siempre en el directorio madre. El directorio madre para todos los códigos de programación de Python que vamos a hacer en el presente semestre va a ser la carpeta G01. Ahí es donde va a ir a guardarse todos los códigos madres del proyecto. Lo guarda. Cerramos y volvemos al ArcGIS. Aquí en el ArcGIS voy a cargar la herramienta. Nos vamos a View, Catálogo Plane y le decimos aquí Nuevo Scripts. En el nuevo script que le decimos que vamos a cargar la macro 05, que va a ser, es un enumerador de muestras. Procesa la tabla, la base de datos de un muestreo colocando su enumeración y coordenada respectiva. Entonces tenemos ese proceso de crear. Miren, si han cerrado accidentalmente el código, si voy y lo veo que hay enumerador de muestras, para seguir configurándolo, nos vamos a las opciones propiedades. O para alterar algún dato que hayamos introducido mal, pues mira propiedades, y ahí podemos ingresar a cualquiera de los datos que me da la configuración del script, que son el general, el parámetro, la ejecución y la validación. El general es el que hemos rellenado, que dice qué nombre es, qué etiqueta va a presentar y dónde está asociado el toolbox que vamos a jalar. De ahí nos vamos a parámetros. Y en parámetros es la única variable que tenemos, que es la variable ingreso, donde decimos ingresé los puntos de muestreo. Esos puntos de muestreo van a ser en formato feature layer. Feature layer. Recuerde, si usted quiere aprender más de programación en las vacaciones, usted puede entrar a esta página web juliomagnes.com/curpy.html. Ahí va a tener una serie de libros de programación de Python en ArcGIS, los cuales le aconsejo que comience a leer en este nivel. Estos son los libros que he leído para desarrollar muchos de los códigos que actualmente he presentado en ArcGIS como en ArcGIS Pro. Y aquí abajo tienen videos tutoriales específicamente de muchos códigos que ustedes también pueden ir haciéndolo para enriquecer su programa. Entonces volvemos al ArcGIS a continuar procesando. Feature layer. De ahí me pregunta, ¿algún tipo de filtro? El tipo de cobertura. Quiero que solamente pueda ingresar puntos. No quiero que el usuario tenga la opción de ingresar polígono o línea, o anotaciones o multipuntos, solamente puntos. Y de ahí vengo y le digo ejecución. Ejecución, levanto el código que está en la carpeta G01. Que es la carpeta madre donde estamos escribiendo todos los códigos. Y ahí está la macro 5. La macro que escribimos. Una vez levantado, nos vamos y decimos OK. Y procedemos a ejecutar el código. Este pequeño código para ver cómo hace el proceso que hemos hecho manualmente. Dos clics. Mire, me parece el formulario, enumerador de muestras. Y aquí le dice al usuario, ingrese los puntos de muestreo. ¿Cuál es? Muestreo, ¿no? Entonces le digo aquí, quiero que ingresar los muestreos. Y miren cómo enumera. En forma, automáticamente hace todo el proceso. Lo que me demoraba hacer en forma natural, 1, 2 a 3 minutos, ahora lo voy a hacer
con un solo pinchazo con esa extensión. De aquí en adelante ya me olvido en enumerar las muestras y colocar las coordenadas en forma manual. Directamente lo vamos a hacer en forma automática en los siguientes prácticos. Ya tengo aquí, como pueden ver, enumerada cada una mis 114 muestras. Puedo entonces ir a la opción Label, ir a la opción luego Properties, eliminar y colocar mi muestra para que cada muestra esté debidamente enumerada, como pueden ver. De ahí voy al símbolo. Bueno, como pueden ver, ya terminé de formatear mi muestra del área de estrategia que voy a hacer para recolectar la información. Ahora, seguidamente, vamos a hacer el siguiente proceso. Nuestros deditos. Ahora toca que ustedes puedan hacer una captura de pantalla a esta escena y proceder a tabular el número de muestras que requiere para el presente análisis. Si se fijan, tengo la muestra, el pH, la profundidad, la densidad aparente y la cantidad de sodio intercambiable que tiene cada una de las muestras, en las cuales voy a algunas corregir en el proceso de regulación del pH. En mi caso, ustedes verán que en mi caso tengo 120 muestras. Quiere decir que en mi caso voy a tabular, primero voy a tabular estas 36 muestras, luego voy a tabular estas otras 36 llegar a las 72, luego voy a tabular estas 36 llegando a 108 y finalmente voy a tabular hasta llegar hasta la muestra que tengo decidido para este proceso, que es 120 unidades muestrales. Tabulo las unidades muestrales que requiero, tabulándolas en Excel respectivamente de la siguiente manera. Tabula cada una de sus parámetros de la cantidad de muestras que le tocó realizar, tabula las 4 columnas respectivamente. Entonces voy a tener que analizar para controlar el pH, que es la variable que voy a controlar, la profundidad que me dice el grado de, en este caso, grado de corrección a nivel de caso de fondo, y la densidad aparente, que con la profundidad voy a poder sacar el volumen de suelo que voy a tener que corregir, y de ahí la cantidad de sodio intercambiable que tengo. Entonces lo guardan como muestreo XLS. ¿Dónde lo guardan? Ahora lo guardan en el directorio de trabajo, que es G02. Lo guardan y procedemos a trabajar. Esto viene a ser nuestra etapa de campo, recuerden. Lo que hemos hecho anteriormente viene a ser una etapa de precampo. Ahora, con ir al campo, recolectar cada una de las muestras de cada uno de los puntos que hemos diseñado para lo que viene a ser la estrategia de recolección de información de campo, ahora podemos incorporar estos datos y empezar a hacer la etapa de postcampo. Entonces guardamos, tengan cuidado donde estacionamos, guardan, cierran y vuelven al ArcGIS. Aquí lo que hacemos primero es importar esa base de datos. Esa base de datos está en formato XLSX. Tengo que pasarla, para poder trabajarla en ArcGIS, tengo que pasarla a formato DBF, o sea, Database File. Y con Database File puedo comenzar a trabajarla como una base de datos tabular. Si ustedes observan en la tabla de coordenadas, no existe. En la tabla de muestreo de suelos no existe coordenadas. Lo voy a traer, miren, voy a QView y procedemos a importar esa base de datos.
Entonces ya tengo la base de datos tabular recolectada, que son los datos que me mandó él, en este caso, que me mandó el laboratorio de cada una de las muestras de campo. Entonces, ahora tengo el dato tabular y tengo el dato vectorial, si ustedes ven aquí. En este lugar que es el Shapefile, tengo la ubicación espacial de la muestra, de dónde se recolectó la información. Y en este lugar tengo el dato de informe de laboratorio que hay en esa ubicación. Entonces tengo un dato espacial y un dato tabular. ¿Qué necesito hacer ahora? Necesito fusionar esos datos. Quiero que el campo tabular vaya y se incorpore en la base de datos del campo o la base de datos espacial. Quiero que vaya y se incorpore en ese lugar. Entonces, para hacer eso tengo que tener cuidado qué campo común tenemos. Si ustedes ven aquí, mi campo es muestras. Y aquí en el muestreo, ¿cuál es? Es muestra. Miren, tengo ese campo común. Muestra 1, muestra 2. Y en el muestreo tengo muestra 1, muestra 2. Entonces tengo el campo común para hacer el matrimonio espacial. Entonces vamos a hacer el matrimonio espacial, guardamos para hacer el respectivo proceso. Nos dirigimos a esta opción. Join. Dice, juntar, añadir uniones o añadir juntas. Esta opción me permite fusionar, dice, este dato de esta cobertura o una tabla de base de datos sola, basada en una base de datos por sí sola, permite unir en base a un atributo común. El atributo común en este caso viene a ser la parcela. Le digo, el muestreo con el dato de campo. El muestreo en base a la muestra y automáticamente busca la muestra dentro del campo de dato de campo. Ok. Si observamos, miren, ahí está nuestra fusión. Hizo la fusión respectiva. Si analizamos, ¿qué tenemos? Que esta porción de la base de datos es de la base de datos vectorial, o sea, del muestreo. Y esta base de datos viene a ser de laboratorio. Entonces, ¿qué hizo la función join? Hizo la unión de las dos bases de datos en función de un campo común. Este proceso siempre se hace cuando se trabaja con datos que uno planifica ir a traer, va y trae, hace los procesos y tiene un resultado de laboratorio y lo quiere incorporar en una nueva base de datos para trabajarlos espacialmente, ya sea a partir de un análisis espacial, una interpolación o una correlación o regresión. Bueno, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué nos faltan? Este muestreo necesito sellarlo, hacer un matrimonio de hecho. Le decimos export feature y le digo aquí qué nombre, ¿qué tengo aquí? Tengo el muestreo y los datos de campo. Ahora, ¿qué tengo? Tengo los resultados. Listo. Los resultados, fíjense, tienen la misma codificación del muestreo. Ya puedo eliminar este de aquí, ya no lo necesito. Y del muestreo, como hice la fusión y ya hice la clonación aquí en resultados, fíjense, ya tengo la clonación, ya sellado el proceso. Puedo depurar los datos que están por demás. Miren, este UID viene a ser igual que el fit, entonces lo puedo eliminar. Esta muestra se repite también en esta muestra aquí, entonces puedo eliminar. De tal modo que tengo, y en la muestra 1 tengo 6,8 de pH, que tiene una profundidad de 30 centímetros, una densidad aparente de 1.04 y de eso yo tengo 1.67. Y así sucesivamente tengo para cada una de las muestras. Entonces ahora me voy al muestreo y en el muestreo tengo que remover los joins para que quede limpio. Porque mire, mi base de datos de muestreo, mire cómo está. Mi base de muestreo está con los datos del enlace. Al decirle data, remover joins, los datos campo, miren. Ok. Quita las uniones y me quedo solamente como estaba en el
original en un principio. La relación virtual la empleo para generar un nuevo dato. Guardamos para continuar. Bueno, ya que le dimos comer al gatito, ahora continuamos haciendo la última parte de este video. ¿Qué tenemos que hacer? Insertar 4 escenarios. Este PPH lo llevo allá. Y aquí el primero, ¿qué va a hacer? Va a ser es el pH. El segundo es el mapa de profundidad. Profundidad. El siguiente es el mapa de ¿qué? De la densidad aparente de suelos. Y el cuarto viene a ser el mapa de sodio intercambiable. Entonces comenzamos ahora a agarrar este resultado, lo copiamos para cada uno de mis. Entonces ya del área de estudio puedo eliminar los resultados. Ya lo tengo distribuido. Mis resultados del diseño de campo y los datos de campo ya lo tengo distribuido en cada uno de los escenarios que voy a analizar. De ahí llevo lo que voy a procesar, estos dos de aquí, contra los lotes que son los que voy a, le digo a los dos, le digo copiar, porque los voy a llevar a ¿dónde? Estos dos van a ser copiados, porque los voy a llevar a donde los voy a analizar, en superficie como también en localización, como son los lotes que requiero. Bien resaltado mi dato. Bueno, ya tenemos ahí mi dato. Actualizamos pantalla. Pase al respectivo proceso siguiente. Una vez actualizado pantalla, formateamos el color. Esto tiene que ser transparente, el polígono tiene que ser transparente. Me quedan los lotes, como pueden ver. De los lotes también tiene que ser transparente, para que me quede solamente el formato de los lotes, como pueden ver ahí. Listo, señores, ya lo tengo. ¿Qué queda ahora? Recuerden, queda ahora analizar estadísticamente los resultados. Entonces, estadísticamente, ¿cuántas variables tengo que analizar? Tengo que analizar 4, que son el pH, la profundidad, la densidad aparente y el sodio. Por ejemplo, comienzo primero a extraer las primeras estadísticas. Clic derecho, estadísticas de el pH. De la fase de datos tabular, me dice que el pH promedio en la propiedad es de 7,1. Que tengo una desviación estándar de 0,46 en la escala de pH. Un total de 114 muestras, con un pH mínimo de 6,3 y un pH máximo que en la propiedad que llega a 7,7, presentando una totalidad de 806,4 de todos los pH del predio. Seguidamente tenemos la profundidad. La profundidad me presenta que la profundidad promedio en el predio obtenida en la muestra es de 30,6 centímetros, con una desviación estándar de 3,6 en las 114 muestras, con una profundidad mínima de 25 y una profundidad máxima de 36, haciendo una sumatoria total de 1390. Seguidamente, la tercera variable, la densidad aparente. La densidad aparente, fíjense, promedio es 1,14, con una desviación estándar de 0,075 centímetros para 114 muestras, presentando una densidad aparente mínima de 1,03 y una máxima de 1,27, haciendo una totalidad de 130,2. Finalmente, el sodio. El sodio presenta una media de 1,6 partes por millón, con una desviación estándar de 0,28 partes por millón, en 114 muestras. Un mínimo de sodio intercambiable de 1,01
y un máximo de 2,1 en algunas partes del territorio, haciendo una totalidad de 183,1 partes por millón. Ahora, he sacado esta estadística porque a partir de ella vamos a calcular la matriz estadística tabular de esta base de datos. ¿Qué me falta calcular? La media. Bueno, ¿qué me falta calcular? Y vamos enumerándola. Me falta calcular la primera variable que voy a calcular va a ser el rango, que viene a ser la distribución o la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. La siguiente variable que vamos a calcular va a ser el coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar por 100 sobre la media. Una vez calculado eso, vamos a calcular el error típico, que es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de muestras. Una vez calculado el error típico, vamos a calcular el error muestral, que es igual al coeficiente de variación sobre la raíz cuadrada del número de muestras. Finalmente, seguimos calculando con el valor de la tabla de T. La tabla de T va a ser el grado de libertad, el número de muestras menos 1. Por ejemplo, en mi caso sería 113. Y la confianza, la probabilidad va a ser igual a una probabilidad que pueda cubrir el error de muestreo. Seguidamente vamos a calcular los límites de confianza superior. El límite de confianza superior es igual a la media más el error típico cometido por el normalizador, la tabla de T. Seguidamente, el límite de confianza inferior va a ser igual a ¿qué? A la media menos el error típico por la tabla de T. Después vamos a calcular Z. Z que es igual a la suma de los errores muestrales de las 4 variables por la raíz cuadrada del número sobre el número de muestras sobre P más Q. P más Q tiene que dar igual a 1 en este caso. P que va a ser la sumatoria de los coeficientes de variancias, que no va a sobrepasar el 100%. Y lo llevamos a numeral. Y la diferencia voy a poder tener Q. Por ejemplo, si un coeficiente de variancia me sale 28%, quiere decir que P va a ser 0,28 y Q va a ser 0,72, que sumado me da 1. Entonces recuerden, Z es igual al error por la raíz cuadrada del número de muestras sobre P por Q. Todo va a la raíz, el número de muestras como también el denominador P por Q. Una vez obtenido Z, estimamos la confianza. Para eso utilizamos la tabla de Z, en la cual ingresamos con 2 colas y obtenemos la confianza de toda esta base de datos que están viendo actualmente. Ya con eso estoy viendo qué nivel de certidumbre voy a tener en el proceso de establecer la dosificación del manejo, en este caso, del sulfato de calcio, en la regulación de un pH básico o alcalino. ¿Listo? Entonces, los resultados los vamos a ver en el video siguiente. Tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. No olviden darle un like al video, les agradezco mucho. Gracias.